Esta mañana hemos leído este pasaje que vamos esta mañana a escudriñar un momento con todos nosotros o todos ustedes esta mañana, ¿no? Así que, ¿qué tal si oramos un momento? Que Dios nos bendiga, nos hable, prepare nuestro corazón y nos ayude a comprender y sobre todo a la obediencia. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Dios, que hoy quiere hablarnos, hoy quiere retarnos, hoy quiere hacernos entender, Señor, sobre el mover de tu Espíritu Santo. Oh Dios, queremos sujetarnos a tu Espíritu. Queremos pedir la guía, la dirección. Queremos pedir, oh Dios, de veras, ese profundo sentir de poder escuchar tu palabra esta mañana. Danos hambre y sed de aprender de ti, Señor. Oh Dios, conoce nuestras más profundas necesidades, sabe lo que necesitamos, sabe lo que acontece en nuestra vida, qué problemas tenemos ahora, qué sentimos, qué pensamos, tú lo sabes todo. Pero en este momento queremos dejar todo a tus pies, queremos concentrarnos en lo que hoy nos quieres decir. Háblanos, Dios, porque nos vas a hablar precisamente de tu Espíritu Santo el día de hoy. Y permítenos conocerlo más, permítenos experimentarlo más en nuestra vida. Señor, quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos con la introducción, por favor. Desde el 2015, la NASA, ojo a esto, ahí está, la NASA prueba con éxito el cohete más potente jamás construido. Así le llaman ellos. El impresionante Space Launch System, no sé si está bien en inglés, pero ahí dice, o SLS, que pretende de veras llevar al hombre a Marte. Dice que desarrolla temperaturas que han alcanzado a más de 3.000 grados y genera un empuje de 3.600 libras, es decir, 1.632.93 kilogramos. Que pueden poner en órbita 77 toneladas. Pero la NASA espera que el SLS sea capaz de elevar el doble de ese peso. Mire usted el interés de la NASA y de este programa de querer alcanzar otros planetas, ¿no es cierto? Y construye grandes naves y sobre todo bastante motores, es decir, de combustión, para elevarse con mayor fuerza, para romper la gravedad y elevarse y que lo lleve lejos. Realmente que sí. La NASA, como otros países que están en esta carrera aeroespacial, buscan eso, buscan precisamente más fuerza, más poder para elevarse y llegar más lejos, a otros planetas más lejos de Marte. Es el sueño del hombre. Yo creo, hermanos, que así como la NASA busca cada vez más fuerza y más poder para elevarse y llegar más lejos, así yo creo que, hermanos, toda persona y toda institución, de diferentes maneras o por diferentes medios, busca fuerza y poder para elevar su vida, su negocio, su empresa, y llegar a la cúspide del éxito y llegar más lejos. Porque quieren bienestar, ¿no es cierto? Quieren esa fuerza, ese poder de alcanzarlo, a veces lo inalcanzable. Hermanos, amigos, si pensamos en la primera iglesia, esta primera iglesia, les digo, la iglesia que Jesús fundó, esta iglesia no hubiese podido hacer mayores cosas sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo. No hubiese podido hacer mayor cosa. Desde el primer momento, como hemos dicho el domingo pasado, se hubiesen diseminado rápido. Se hubiesen peleado, se hubiesen desunido, se hubiesen encarado sus propios pecados, sus propias deficiencias, y se hubiesen separado rapidito. Pero no. Gracias
a la venida del Espíritu Santo. Esta iglesia tenía poder, porque el Espíritu Santo los vigorizaba en su vida y los vigorizaba en el ministerio, es decir, para hacer la obra de evangelismo, para hacer la obra de discipulado. Los vigorizaba para amarse el uno al otro, para amar al prójimo, para desprenderse de lo suyo, para compartir a los demás. Miren ustedes cómo dinamizaba el Espíritu Santo, lo impulsaba el Espíritu. Yo les digo una cosa, este mismo poder, este mismo Espíritu está disponible para nosotros el día de hoy. Y el Espíritu Santo está en este lugar, está en su corazón. Y ese mismo poder, ese mismo dominio, mis hermanos, ese mismo control, esa misma ayuda, ese mismo impulso, lo podemos tener hoy también en nuestra vida. Y tenerlo a plenitud, no un poquito ni de vez en cuando, sino siempre, siempre. Y es el deseo de Dios. Para eso el Espíritu Santo está aquí. Para eso ha venido, para vigorizarnos, hermanos. Para no andar en debilidades, para no caernos, ¿no es cierto? Sino que nos quiere fortalecer, nos quiere dar fuerza, nos quiere dar poder y capacidad para seguir para adelante, para alcanzar alturas espirituales, pero también para ir lo más lejos posible, es decir, llegar a la meta que Dios nos ha trazado. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos preparamos como iglesia, hermanos, para recibir y desarrollar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo nos preparamos nosotros como iglesia? Déjeme decirle que esto no es una fórmula, por si acaso. Porque por ahí he visto libros, aún con tinte cristiano, que te dicen 5 pasos para ser lleno del Espíritu. 5 pasos para ser poderoso en la vida espiritual. Hermano, esto no es una fórmula. Por eso digo, ¿cómo nos preparamos? Hay que prepararse para que la misericordia de Dios caiga, para que el obrar del Espíritu caiga sobre nosotros. Hay que prepararnos. Permítame hablarle de 4 preparativos conforme a este pasaje y los que vienen a continuación, pero por asunto de tiempo, permítame hoy compartirle 2 de los 4. Quiero compartir con ustedes 2 de los 4. 4 acciones que tenemos que hacer nosotros como preparación para recibir todo ese poder, toda esa gracia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos con la primera. Tenemos, hermanos, que esperar. Ojo a esto. Tenemos que esperar con interés el obrar del Espíritu Santo. Fíjese el versículo 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué dice el siguiente pasaje? Ahí el capítulo 1, versículo 4. Mire, 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué cosa? ¿Esperasen qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Que esperasen. Que esperasen. La palabra esperar. Hermanos, ¿qué significa para nosotros? Como dice el dicho, la espera desespera, ¿no dicen muchos? Pero el asunto, hermanos, que cuando Dios los dice, y digo aquí, esperar con interés, hermanos, es realmente esperar, letra A, con deseo e interés. Hay que esperar con deseo e interés. Porque una cosa es esperar con desesperación, haciendo cualquier otra cosa. O tal vez digo esperar, pero sin esperar realmente que venga. Como la gente dice de la segunda venida de Cristo, ¿no?
Algunos no tienen por tardanza. Ya, yo al principio estaba expectante que el Señor venga pronto. Pero ya han pasado años, han pasado siglos. Estamos ya en el año 2000, ¿no es cierto?, 19. Y sin embargo, Dios no viene todavía. Así que ya perdí la expectativa. Ya perdí el deseo de su venida. Hermanos, eso mismo puede ocurrir, y yo creo que lamentablemente está ocurriendo con el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Ellos demostraban ese deseo e interés, porque dice 2:1, estaban todos, ¿qué cosa? Juntos, estaban juntos, estaban todos unánimes juntos. Ninguno se había ido a su casa. Ninguno se había ocupado en alguna distracción allá afuera. Ninguno. Todos permanecieron allí, esperando la promesa. ¿Cómo demostraron ese deseo e interés? Porque se quedaron, hermanos, obedeciendo el mandato de Jesús de quedarse ahí. No como Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Que la primera vez cuando Jesús se presentó, Tomás no estaba con ellos. Y se perdió la primicia. Como los demás, no se perdieron la primicia. Tomás se perdió la primicia. A la segunda vez, el Señor tiene misericordia. Los discípulos compañeros le dijeron: oye, Tomás, te perdiste la primicia, Tomás. ¿Te das cuenta? Por no estar con nosotros, Tomás. ¿Dónde estabas tú? Seguramente ocupado, distraído con sus cosas. La segunda vez ya se puso en orden, dijo: no, yo esta vez no me la pierdo, ya me la perdí la primera vez. Así que comenzó a quedarse con ellos seguido, hasta que vino el Señor Jesús. Y aún así todavía Tomás no creía, ¿no es cierto? Qué incrédulo Tomás, ¿no es cierto? Ese espíritu tomasino a veces nos invade a nosotros también. Jesús tiene que decirle a Tomás: mira, ve que no soy un espíritu, soy de carne y hueso. Si no crees, toca mis manos, están horadadas por los clavos. Mira mis pies, toca mis pies, mi costado. Tomás no resiste más y cae de rodillas y adora al Señor. Pero sigue Jesús diciéndole: Tomás, porque me has visto, ¿has creído? Yo creo que muchas veces nosotros estamos distraídos del obrar del Espíritu Santo porque estamos incrédulos. Creo que el hecho de distraerme afuera, de hacer cosas y no esperar como es debido el obrar, o no desearlo, no anhelarlo en mi propia vida, es porque de repente tengo incredulidad. No le estoy creyendo a la promesa del Señor, es decir, a la presencia y sobre todo al obrar del Espíritu Santo en mi propia vida. Como decía el domingo anterior, como ya de repente no veo cambios ni en mí mismo ni en otros, me cuesta ahora creer que el Espíritu Santo siga haciendo cambios en la vida, porque realmente quien cambia es el Espíritu Santo del Señor en cada corazón. Hermanos, esto es serio, muy serio, porque si no anhelamos, si no deseamos el obrar del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo el Espíritu va a obrar? Yo me preguntaba hoy mismo, ¿cuándo fue la última vez? Y lo pregunto a usted esta mañana. ¿Cuándo oré para que el Espíritu Santo me llenara completamente? ¿Cuándo fue la última vez que oré así? ¿Y cuántas veces oro de esa manera? Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, toma toda mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Señor, gobiérname todo.
¿Cuándo fue la última vez que oré de esa manera? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque estamos distraídos en cualquier otra cosa. Y no estamos pensando que realmente, o sabiendo, o entendiendo que solamente con el Espíritu Santo de Dios podemos ser transformados, podemos ser cambiados, podemos hacer la obra del ministerio, podemos ser santos, podemos decirle no al pecado, destruir pecados en nuestra vida. Si no se lo pedimos al Señor, si no pedimos el control total, el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida, no podremos experimentar ningún poder del Espíritu. Es por eso que yo le invito a usted a orar todos los días: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, obra con tu Espíritu Santo en mi vida. Y tenemos que hacerlo, tenemos que esperar su obrar, tenemos que anhelarlo en nuestra vida. Tenemos que mantenernos en espera, alerta. Tenemos que mantenernos en obediencia al Señor, en búsqueda constante de ese poder infinito. Pero también, mis hermanos, hay que estar o esperar, en segundo lugar, en oración, mis hermanos. Hay que esperar en oración. Dice la palabra Hechos 1:14, allí el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración, ¿qué cosa? Y ruego. ¿Qué estaban rogando? Señor, dame más pan, dame más ropa, Señor, dame un auto, Señor, dame una mejor casa, Señor. No. Estaban orando, estaban rogando. Y el ruego tiene que ver con una emoción muy sentida, mis hermanos. No una oración así ligera como a veces solemos hacer por los alimentos, ¿no es cierto? Esos telegramas que oramos al Señor, ¿no es cierto? No, es una oración muy sentida. Señor, por favor, obra con tu Espíritu en mi vida. Con clamor, con ruego, con lágrimas. En oración, mis hermanos. Lamentablemente nosotros creemos que podemos solos. No lo decimos, pero lo manifestamos cuando no buscamos al Señor en oración. Cuando vemos los días miércoles sillas vacías, mis hermanos. Cuando vemos los sábados por la mañana sillas vacías. En los ayunos de los domingos, hermano, esto tiene que estar completamente lleno. Pero hay sillas vacías. ¿Sabe qué nos indica eso? De que no esperamos el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Y estamos creyendo, consciente o inconscientemente, que nosotros podemos manejar todas las circunstancias de mi vida. Y fracasamos. Y fracasamos. Y fracasamos. Hay que orar, hermanos. Necesitamos orar. Pedírselo al Señor todos los días hasta que Él obre. Por eso, hermanos, el Señor inspiró su visión en nosotros. Nuestra visión, ¿cómo comienza? ¿Ser una iglesia qué? Según la visión nuestra, sin mirar los costados, porque ahí está. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Ser una iglesia qué? Que vive, ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. El Señor inspiró eso en nuestro corazón, mis hermanos. Es la visión del Señor para la iglesia. Y tenemos que pedírsela al Señor en oración. Pero también, en tercer lugar, tenemos que esperar 2:1, unánimes. Una vez más la palabrita, unánimes, unánimes. Todos unánimes juntos. Es decir, en una misma mente, en un mismo sentir, con un solo objetivo, una sola meta. Unánimes con Dios y con los hermanos.
Estoy orando que nos abra el entendimiento a todos nosotros para ver la trascendencia y la importancia que tiene el tratarnos bien los unos a los otros. A Dios le importa muchísimo, ¿sabe usted? Si vamos a la palabra unos a otros en la Biblia, tiene bastantes versículos bíblicos. Ámense los unos a los otros. Llévense la carga los unos a los otros. Perdónense unos a otros. Háblense verdad los unos a los otros. Considérense unos a otros. Oren el uno por el otro. Hermanos, tantos unos a otros en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le importa la unidad de su pueblo. Porque cuando su pueblo está unido, unánime, se desarrolla un poder del Espíritu Santo entre nosotros. De tal importancia es que lo pone a la misma importancia del mismo Señor. ¿En qué sentido? En que, como dice Juan en sus epístolas, y Juan mismo, el Evangelio, si tú dices que amas a tu hermano, a quien ves, o tú dices que amas, o dices que amas a Dios, a quien no ves, entonces eres mentiroso. Si yo amo al hermano, estoy amando a Dios. ¿Se da cuenta usted eso? Si yo le amo a usted y usted me ama a mí, ¿estamos amando a quién? Al Señor. Si yo le doy, dice la palabra, un poco de agua a uno de estos pequeños, el Señor dice, a mí lo hacéis. Cuando yo le hago bien a un hermano, a una hermana en el cuerpo de Cristo, se lo hago al Señor. Quiero que, hermano, usted y yo comprendamos esa importancia de estar unánimes, de tratarnos bien los unos a los otros, de dar todo ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, entonces podemos amar. Y si no amo, es porque de repente, como dije la semana pasada, el Espíritu debe estar dormido, o en todo caso apagado, o puede estar entristecido. Porque el Espíritu Santo se mueve en toda la magnitud de nuestra vida. Por eso preguntémonos, ¿yo estoy siendo unánime con mi hermano, con mi hermana? ¿Yo me siento uno con mis hermanos? ¿O yo me siento excluido? Y a veces yo les digo, algunos de repente andan un poco resentidos porque no me visitaron. Los pastores no me visitaron, dicen algunos. Y están resentidos con los pastores porque no les hemos visitado. Hermanos, eso no significa que no las amemos. Ya llegaremos, hermanos. Espérennos, ya llegaremos. El asunto es que yo necesito saber que soy uno en Cristo y con los hermanos. Clave para la evangelización, para el crecimiento de la iglesia. Estos mis hermanos de la primera iglesia esperaban unánimes. Mire cómo se prepararon para esto. Se prepararon bien en unidad, porque es una buena preparación estar unidos, orando en humildad delante del Señor. Si hablamos de la oración, hermanos, de verdad, la oración nos lleva a la humildad. Nos lleva a darnos cuenta quiénes somos realmente nosotros delante de Dios. Y no me puedo considerar mejor ni menor que nadie, sino a la medida que Dios me ha dado. Hay que prepararse de esa manera. Hay que esperar con deseo. Hay que esperar orando.
Y hay que esperar unánimes todos juntos, amándonos, perdonándonos, ayudándonos, etcétera, como el Señor nos lo recomienda. Y dice aquí la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, habla de fiestas. Si usted va a Levítico 23, solamente quiero mencionarlo para que usted pueda tomar nota y estudiarlo en casa. Estudie lo que le estoy diciendo. Levítico 23 habla de fiestas allí. Habla de la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. ¿Y sabe qué? Todas nos hablan de Jesucristo. Todos nos preparan para conocer a Jesucristo. La Pascua, usted ya sabe, era la muerte de una oveja para pintar la pared. ¿Se acuerda usted? Los dinteles. Habla de muerte. Jesús murió en una Pascua. Las primicias era una fiesta interesante de la cosecha donde el sacerdote movía trigo. Lo movía el trigo, lo cernía, etcétera, lo movía, lo mecía, dice la palabra, en señal de júbilo. Pero Pentecostés habla que los sacerdotes traían pan. Y es interesante, porque antes el pan era trigo, pero en el Pentecostés era pan. Se unió para formar ¿qué cosa? Pan. Es interesante eso. Estudie las fiestas, porque todos reflejan a Jesucristo. Y lo más interesante es que cuando habla de Pentecostés está hablando de 50, desde 50 días. 7 semanas se celebraban las fiestas, 49. Y dice la palabra que se celebraba el primer día de la semana. El séptimo día es el sábado. El primer día de la semana es domingo. ¿Y por qué se celebraba el domingo? Porque Jesús se levantó de los muertos el domingo. Y el Espíritu Santo vino a morar en los hombres en este Pentecostés, el primer día de la semana, domingo. Por eso guardamos nosotros los domingos y no somos sabáticos. Porque Jesús resucitó un día domingo. Y nosotros, el Espíritu Santo vino también un día domingo. Estudie, mi hermano, solamente le menciono, porque quiero decir lo siguiente. Si vamos a esperar, no esperemos un Pentecostés. Porque el Pentecostés es único e irrepetible. Ya no se hará otro Pentecostés. Pero hay características, hay acciones del Espíritu Santo que sí quiere que aprendamos nosotros en todo esto. Así que aprendamos esta primera enseñanza. Tenemos que aprender a esperar con interés el obrar del Espíritu Santo. En segundo lugar, mis hermanos, para prepararnos y recibir esa obra del Espíritu, tenemos que creer para ser depositarios de su poder. Del verso 2 al verso 13, ya vemos los acontecimientos aquí en la historia, que escucharon como viento recio, 3 señales, sonido de un viento recio, lenguas de fuego repartidas, y todos alabando al Señor en diferentes idiomas. Y señales, ¿no? Es que, hermanos, creer al Señor es muy importante. Por eso pongo allí este versículo: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si queremos ser instrumentos que honren al Señor, santificados y útiles al Señor, necesitamos entonces comenzar a creerle al Señor. Necesitamos preparar nuestro corazón, nuestra vida con lo anterior.
Porque estos 120 personas, que algunos piensan que estaban en el templo, otros dicen en la casa. Es lógico, ¿no? Porque 120 personas en una casa, a menos que es una mansión de muchos metros cuadrados, ¿no? Hay evidencias bíblicas para creer que estaban en el templo, posiblemente. El detalle es que estos 120 personas, todos, hermanos, todos estaban preparando su corazón y estaban listos para ser depositarios del poder del Espíritu Santo. Porque le creyeron a Dios, le creyeron a Jesús que vendría el Espíritu Santo. Y preparados ellos, entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino. Versículos 2 y 3, mire, ya lo dije brevemente. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Qué interesante. Pero ¿sabe por qué este acontecimiento es maravilloso y sobrenatural y tremendo en la historia de los seres humanos? ¿Sabe por qué? Porque antes el Espíritu Santo había obrado en la creación, había obrado y seguía obrando en la historia del Antiguo Testamento. De toda la historia comenzó a moverse. Se movió en la historia de la vida de Jesús. Y ahora se estaba moviendo en la primera iglesia que Jesucristo fundó. Pero habían dos cambios que iba a hacer el Espíritu. Dos cambios. Primero, iba a venir a permanecer en el corazón de los cristianos. Lo primero es eso. Antes el Espíritu Santo venía y se iba. Por eso era sobre las personas. Vino sobre David cuando cantó, sobre Saúl también cuando alabó, vino sobre muchos hombres de Dios, sobre los hombres profetas inclusive. Vino el Espíritu Santo y se fue. Pero en este acontecimiento del Pentecostés, lo que vino, hermanos, el Espíritu Santo es a morar para siempre en el corazón de cada hijo de Dios. Eso es lo tremendo y maravilloso de esta historia. Pero también la segunda cosa es que su presencia, hermanos, he dicho, sería permanente y no temporal. Vendría a quedarse para siempre y no temporal, sino, hermanos, para toda la vida. Y Él nos va a llevar a la presencia del Señor. Usted ya sabe qué función cumple el Espíritu en nosotros. Pues está para ayudarnos, para dinamizarnos, para santificarnos. Está intercediendo por nosotros al Padre, dice la palabra. Que si no podemos expresarle palabra a nuestro Dios, entonces el Espíritu Santo emite sonidos indecibles que solamente Dios puede conocer, que interpretan el estado de nuestra vida, de nuestro corazón. Allí está el Espíritu Santo. Desde ese momento jamás el Espíritu Santo se volvió a ir. Permaneció y sigue permaneciendo con nosotros hasta el día de hoy. Eso es tremendo y maravilloso, hermanos. Pero mire, el sonido del viento que soplaba, ellos no vieron el viento, pero escucharon el ruido. Escucharon el ruido. Lo que sí fue visible fueron las lenguas de fuego repartidas, y la gente lo vio. La gente lo vio. Y también vio y escuchó cómo cada uno comenzó a hablar en otras lenguas.
de por lo menos 15 naciones del mundo conocido en aquel momento. 15 naciones. Y todos asombrados le escuchaban hablar en su propio idioma. Si quisiéramos entender un poquito más, se lo menciono. El Señor dio un viento, hermanos, aunque no se ve, como le dijo a Nicodemo. Tú no sabes, el viento, tú no sabes de dónde viene, de a dónde va. Pero ves tú el obrar del Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo, que tú no sabes cómo obra, pero obra en el corazón de los seres humanos. Obra en tu corazón y en mi corazón. No vemos el viento, pero vemos el fruto del Espíritu. Y cuando habla de lenguas repartidas, podemos pensar, mis hermanos, en aquellas lenguas de Santiago 3, 5 al 6, donde ese predicador Campbell Morgan nos dijo una vez y dijo lo siguiente, que nos recuerda que nuestras lenguas pueden ser inflamadas, bien sea por el cielo o por el infierno. Está en Santiago 3, 5 al 6. ¿Por qué tanto la lengua de fuego, hermano? Porque precisamente habla, esa palabra lengua tiene que ver con el dialectos. Con el dialectos. Es decir, con el idioma. Y era la forma de cómo el cristiano se iba también a manifestar a través de la lengua. Iba a hablar a las demás personas a través de la lengua, de la boca. Por eso el Señor dice que llenará, ¿no es cierto?, nuestros labios con alabanza. Que Él te dará que hablar cuando tú abras tu boca. Él te pondrá en la boca. ¿Qué le dirás a las demás personas? La lengua. Esta lengua que tenemos entre los dientes y en la boca, podemos inflamar la rueda del infierno. Podemos bendecir o podemos maldecir. Podemos dar vida o podemos matar a alguien. Tenemos nosotros que utilizar bien nuestra lengua. Así que vino el Espíritu Santo de manera evidente. ¿No vieron el viento? ¿Escucharon el ruido? ¿Vieron las llamas? Sí, la lengua sí de fuego. ¿Vieron las lenguas? ¿No es cierto que cada uno hablaba? Siendo estos hombres muchos sin mayor preparación, ¿cómo podían hablar otros idiomas? La gente se quedó atónita. Ellos no se quedaron admirados por el ruido, porque no vieron el viento, pero se quedaron admirados por esas llamas, lenguas de fuego, y por lo que ellos escuchaban hablar. Evidencias audibles, visibles de la venida del Espíritu Santo sobre la vida de los cristianos para quedarse para siempre con cada hijo de Dios. Pero también el Espíritu Santo bautizó. Y quiero clarificar bien esto porque, mis hermanos, hay una diferencia entre bautismo y llenura. Si usted lee todo Hechos va a encontrar, yo le invito a que lea, el domingo pasado y el domingo estoy diciendo, comienza a leer Hechos porque vamos a hablar mucho de Hechos estos domingos. Vamos a encontrar que hay diferencia entre bautismo y llenura. Cuando Jesús les dijo, recibid el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, los bautizó primero. Es decir, la presencia del Espíritu Santo vino en ellos. La presencia total, no por medida, dice la palabra. No un poquito del Espíritu, no. Todo el Espíritu vino sobre ellos y los bautizó. Y el bautismo, mis hermanos, el bautismo del Espíritu es el acto de Dios por el cual Él identificó a los creyentes con la cabeza que es Jesucristo. Grábese bien eso. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios a la vida de una persona, entonces lo identifica con la cabeza que es Jesucristo. Así que esto históricamente tuvo lugar para la primera iglesia en este Pentecostés.
Pero para nosotros y para el día de hoy, cada hombre, cada mujer que se arrepiente de sus pecados, que entrega su corazón, su vida al señorío de Jesucristo y pide perdón por sus pecados, se convierte al Señor, dice la palabra, es bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a la vida de esta persona. Viene a la vida de esta persona y lo identifica con Jesucristo y a la vez también con su cuerpo. Así que, mis hermanos, no confundamos una cosa con la otra. El bautismo en agua, por ejemplo, es un testimonio público de la identificación de la persona con Jesucristo. El bautismo público, por eso bautizamos, por eso el Señor manda a bautizar. Y si hay alguien aquí que todavía no se bautiza, significa entonces que todavía no está identificado con Jesucristo, y menos con la iglesia. Y necesitamos bautizarnos como una señal de estar identificados con el Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Pero dice la palabra que Él llenó. Mire, 2:4. Mire cómo cambia el término. Dice acá, lo primero he leído 1:14, cuando dice reciben el Espíritu, son bautizados. Pero acá mire, dice 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Se cuenta usted cómo cambia el término? Ya no es bautismo, sino es llenura. Y la llenura del Espíritu tiene que ver, hermanos, con ese poder de Dios para dar testimonio de una vida santa en primer lugar, pero también para anunciar el Evangelio. Por eso dice Hechos 1:8, el versículo clave, ¿se acuerda usted? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero claro, santifica primero. Santifica el testimonio, la forma de vida, porque el que predica da testimonio. Testimonio de Cristo, pero también testimonio de su propia vida, del efecto, del obrar de Dios en su propia vida, de cómo Dios lo cambió. No pretenda usted evangelizar si no lo acompaña un testimonio bueno, es decir, santo. Porque la gente no te va a creer. Porque es lo primero que sacan a colación la gente, ¿no? Cuando uno le habla del Evangelio, yo me acuerdo más de una vez, cuando hablando del Evangelio, ya a punto de, a esa parte cuando uno le invita a convertirse al Señor, te interrumpen y dicen, un momentito, discúlpame, para ser como este cristiano tal que conozco, que dice que es cristiano y se porta de esta, y comenzó a lanzarme todo un tipo de, unas características negativas, pecaminosas de ese cristiano. Y se terminó. Se acabó la evangelización. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con cuánto tiene el Espíritu de mí. Es decir, no se trata de que el Espíritu Santo haya venido de a pocos, como dije, sino tiene que ver con cuánto cuenta de mi persona. Es decir, con cuánto yo le he rendido mi corazón a Él. ¿Cuántas llaves de mi vida le he entregado para que pueda tener dominio? Alguien lo explicó de manera interesante. Es como cuando tú tienes en tu casa, le dices a alguien, bueno, mira, acá están todas las llaves. Tú ahora tienes acceso a toda la casa, hasta los cajones de mi escritorio, hasta mi closet más secreto. Ahí tienes la llave pequeña. Todo está aquí. Señor, te entrego todas las llaves de mi vida, para que tengas acceso a todas las partes de mi vida. No te rehúso, no te niego, no te oculto nada. Señor, aquí está. Eso significa rendición, significa humillación delante de Dios, dependencia, entrega, dedicación, búsqueda.
de nuestros pensamientos, entregarlas al Señor, de nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestro cuerpo, nuestras pertenencias. Todo es del Señor y le entregamos todo el control a Él. Así que ya ve usted la diferencia. Uno puede tener todo el Espíritu de Dios en nuestra vida y en la sala de nuestro corazón, pero no haberle entregado toda la casa. Y necesitamos nosotros entregarle toda nuestra vida, en verdad, toda nuestra vida. El Espíritu Santo quiere que todo le pertenezca a Él. Todo. Para que Él pueda moverse con libertad. Para que Él pueda conducir nuestra vida. Para que Él esté en el timón de nuestra vida y nos conduzca a lo que Él quiere. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Significa que le había dado el control total de su vida. Por eso es que en la lectura vamos a ver que en adelante ya no se habla de bautismo, ya se habla de llenura, y fueron llenos de la palabra, llenos del Espíritu, dice, compartió la palabra, etcétera, lleno. Porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a las tentaciones, en primer lugar, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Y cada vez que compartimos el Evangelio a otros, necesitamos ¿qué cosa? La llenura del Espíritu Santo. Y es así como el Señor se mueve. Él nos da mayor capacidad. Él nos prepara y nos capacita para compartir el Evangelio, para enfrentar las tentaciones, etcétera, y poder vencer. El Espíritu Santo llena nuestra vida. Pero finalmente, ¿qué pasó más? El Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo habló. ¿Cómo así? Ya le dije, como dice la palabra en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, ¿qué cosa? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando? ¿Estaban predicando? ¿Qué dice el texto? ¿De qué estaban hablando? Las maravillas. Estaban adorando. Estaban alabando el nombre del Señor. En otras lenguas, adorando al Señor. No fue lo primero que hicieron de predicar en el momento allí, no. Lo primero fue la adoración al Señor. Y esto es muy importante considerarlo. Porque, hermanos, hay que estar preparados para recibir del Señor en la adoración. Porque cuando uno adora, admira a Dios. Cuando le cantamos a Dios, son canciones que resaltan admirables las maravillas de Dios. Nos admiramos de Dios. Y es por eso que el Espíritu habla en diferentes dialectos, como dije, lenguas o idiomas, la palabra de Dios. La alabanza a Dios en primer lugar. Por eso es importante adorar. Si usted de repente no entendía por qué tenemos que cantar cada domingo, o por qué tenemos que estar casi media hora de pie, ¿no es cierto? Usted dirá, pero ¿por qué nos hacen parar, no es cierto? ¿Y por qué tengo que cantar? No tengo ni voz para cantar. ¿Por qué tengo que cantar y alabar? Es porque usted está preparando su corazón y su vida para el obrar de Dios en su corazón. Por eso se dice que la adoración y la alabanza es preparatoria para que Dios hable, para que Dios se mueva en nuestro corazón. Esos cánticos de liberación, como dice Salmos 8, esos cánticos de liberación, Dios comienza a obrar cuando su pueblo le adora, le alaba. Adoración, hermanos, que ni el diablo puede meterse en esa adoración, porque a Dios no le gusta que usted adore a Dios.
Él busca la adoración personal y que nada le interrumpa a usted realmente la adoración. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios lo permitió de esa manera? Por dos razones. La primera, porque quería hacer una gran diferencia con Babel, la Torre de Babel. ¿Se acuerda usted? La Torre de Babel, mis hermanos, fue construida. ¿Para qué? Para engrandecer al hombre. Pentecostés fue hecho para engrandecer ¿a quién? A Dios. Babel fue hecho para separar a los seres humanos. Los idiomas no eran iguales, por eso la gente se dispersó. Tuvieron idiomas diferentes y ninguno se entendía entre sí, por eso se separaron. Pentecostés, hermanos, unió con los diferentes idiomas. Babel mostraba la rebeldía de los hombres hacia Dios. Pentecostés, ¿qué hace? Humildad, humillación. Humilla a los hombres. Humilla a los hombres y entre otras cosas. Pero la siguiente razón, ¿por qué lenguas? Otros dialectos. ¿Sabe por qué? Porque quería revelar desde ya que el Evangelio era para todo el mundo. El Evangelio era para todo el mundo. No solamente era para los judíos, era para todo el mundo. Por eso necesitamos nosotros saber que el Espíritu Santo que está en nosotros realmente es para extender el reino de los cielos. Es para adorarle, sí, pero también para extender el reino de los cielos. Por eso, cuando uno realmente no habla del Evangelio, entonces está obstaculizando al Espíritu Santo de Dios. Cuando hemos percibido eso en nuestro corazón, ¿usted lo percibió alguna vez? Seguro que sí. Cuando está frente a una o al costado de una persona y el Espíritu Santo te dice, oye, háblale, habla. ¿Qué hacemos nosotros? Le buscamos excusas, Señor, pero le pongo obstáculos. El Espíritu Santo, como dije los domingos pasados, quiere, ¿no es cierto?, soltar la palabra, quiere hablarla a través de usted y a través mío. Sin embargo, obstaculizamos ese hablar del Espíritu. El Señor nos ayude en verdad a poder considerar. Termino con lo siguiente, por favor, conclusión. Pasaje conocido por usted, pero dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos, ¿qué cosa? Del Espíritu. Esto no es una opción, es un mandato. Y si es un mandato y no lo estamos haciendo, entonces estamos desobedeciendo. Y si la desobediencia se da, entonces es pecado. Yo quiero invitarle que desde hoy y cada vez que nos reunamos a orar, comencemos a buscar interesadamente, deseosamente, la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere el Señor ayudarnos en eso? Vamos a orar, por favor. Oramos un momento.